Buenas noches a todos ustedes que nos acompañan una vez más en nuestra sesión semanal. A nombre de la Mesa Directiva 2024 y de nuestro presidente, el doctor Faustino Morales, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión académica que será actualización en farmacodermias. Si bien es cierto, cuando prescribimos cualquier medicación debemos conocer no solamente su mecanismo de acción, sus indicaciones, posibles efectos secundarios, sino también tener presente en todo momento que la posibilidad de presentar alguna reacción adversa más grave, de las cuales destacan las farmacodermias, debemos tenerlas siempre en mente. Estas manifestaciones en la piel causadas por medicamentos tienen una amplia gama de presentación que van desde las más simples y más sencillas, como pudieran ser una leve erupción cutánea, hasta las más graves, como el síndrome de Stevens-Johnson, que involucran un mayor compromiso sistémico y, por qué no decirlo, también aquellas en las que se forman anticuerpos, por ejemplo, contra las plaquetas en las púrpuras. Entonces, este es un tema, sin duda, que debemos conocer ampliamente para realizar un diagnóstico y un manejo oportunos en beneficio de nuestros pacientes. La historia clínica, como siempre, va a ser nuestra gran aliada. Tenemos que excluir otras causas que pudieran estar originando estas alteraciones en la piel y, por supuesto, una adecuada exploración física. En esta hora, para mí de verdad es un honor y es muy grato presentarles a una experta en dermatología y sobre todo en farmacodermias, la doctora Diana Medina Castillo. La doctora Medina es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, realizó la especialidad de medicina interna, así como su especialidad en dermatología en el ISSSTE, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y también otros 3 años más de dermatología en el Centro Dermatológico Doctor Ladislao de la Pascua. También tiene un adiestramiento en dermatitis por contacto en la misma institución. Ella es certificada vigente, por supuesto. Ha tenido una amplia experiencia laboral en diferentes centros dermatológicos. Tiene actividad docente como profesora de pregrado y posgrado. Por supuesto, está actualizada, ha acudido a múltiples eventos académicos de su área y está involucrada en investigación. Y también tiene múltiples publicaciones que podemos revisar y que siempre han sido como de mucho interés y que están publicadas en revistas que son de alto impacto, indexadas, por supuesto, ¿sí? Entonces, para mí es un gusto y un honor presentarles a la doctora Diana Medina, experta que en esta noche nos hablará de este tema tan importante que es farmacodermias. Buenas tardes, buenas noches. Agradezco al Colegio de Medicina Interna de México y especialmente a la doctora Karina Díaz, quienes me invitaron a participar con este tema de farmacodermias, que creo que es muy importante y muy interesante para los médicos internistas, ya que tan solo el 10% de los pacientes que usan medicamentos en hospital van a tener este tipo de enfermedades. Siguiente. Así es que por eso se acuñó este término en donde se dice que todo lo que pueda pensar, todo lo que pueda ver y algunas cosas que no ha pensado pueden ser ocasionadas por medicamentos, es decir, aduciendo a la gran cantidad de manifestaciones clínicas que puede tener un fármaco en la piel. Esto fue acuñado por Shelley en 1992. Siguiente. También reciben otros nombres porque les va a costar trabajo encontrar por medio, si es por medio de PubMed, el término de farmacodermias. Esto es acuñado en España. Pero también lo pueden ustedes buscar como dermatosis reaccionales por medicamentos, reacción cutánea por fármacos, dermatosis medicamentosas y erupción por fármacos. O sea, cualquiera de estas sinonimias ustedes las pueden encontrar en PubMed. Siguiente. Son enfermedades del progreso médico, es decir, cada día nosotros encontramos un nuevo fármaco por el cual debemos de estar alertas y ver qué tipo de farmacodermia nos va a provocar o qué tipo de reacciones adversas. La incidencia va a variar de acuerdo al grupo étnico, por supuesto.
porque hay algunas razas y grupos étnicos que tienen mayor incidencia de esta enfermedad. Y la gran variedad de cuadros clínicos pues sugieren una patogenia distinta. Siguiente. Afecta a todas las razas, predominan mujeres en una proporción de 2 a 1 y la edad promedio es de 21 a 30 años. Sin embargo, van a afectar a niños, van a afectar a adultos mayores con mayor frecuencia, pero bueno, este es el grupo de edad que más se ha afectado. Siguiente. Se presenta obviamente a nivel mundial del 0.1 al 1% de todos los pacientes que toman medicamentos. Y los 3 puntos suspensivos es porque no sabemos cuántos de estos pacientes se automedican. 10% para los pacientes hospitalizados es un buen porcentaje, por lo cual debemos de estar sospechando una farmacodermia cuando vemos alguna lesión en la piel o cuando vemos una generalización de lesiones en la piel. Del 2 al 6.7% llegan a ser mortales. Entonces, por ese lado no hay tanto problema. Nosotros decimos que estas enfermedades son prácticamente hospitalarias, pertenecen a la dermatología hospitalaria. Y la piel, obviamente, es el órgano que más se va a afectar hasta en 45%. Vean ustedes que sí debemos de saber un poco más de estas enfermedades. Siguiente. Factores predisponentes, bueno, importantemente va a afectar a las mujeres. Enfermedades de base puede ser diabetes mellitus, artritis reumatoide, pacientes con SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida y pacientes con enfermedad renal crónica. Esta enfermedad de base es muy importante porque sabemos que ellos tienen el siguiente rubro que es polifarmacia. Y en el caso de la dosis debemos de ver que algunos pacientes por sí mismos pueden aumentar o bajar la dosis conforme ellos se vayan sintiendo. Entonces, a mayor dosis vamos a tener mayor problema de esta enfermedad. Los fármacos que regularmente podemos observar en este tipo de dermatosis, vamos a encontrar con más frecuencia los anticomiciales y aquellos fármacos que van a estar relacionados con las enfermedades bacterianas, es decir, los antimicrobianos. De ahí puede ser tanto tanto los sulfonamidas, cefalosporinas y algunas otras enfermedades que también, perdón, algunos otros fármacos que son frecuentemente afectados, pues son los derivados de penicilina que van a encontrar ustedes en cualquier hospital o en cualquier paciente. La edad, como les decía, puede estar afectando a pacientes pediátricos o a pacientes geriátricos. La farmacodermia puede ser previa, es decir, algunos pacientes van a tener antecedentes de alguna farmacodermia y entonces ellos van a tener con mayor facilidad de producir otra farmacodermia. El medio ambiente, obviamente, nos estamos refiriendo al sol. El paciente que toma algún medicamento y se expone al sol va a tener mayor posibilidad de desarrollar una farmacodermia. Y el factor genético, que es uno de los más importantes, ahorita vamos a ver una tabla en donde vemos que el HLA B22 y B12 van a tener como mayor aceptación en todos los pacientes para generar una farmacodermia. Siguiente. Vemos esta tabla en donde que es muy importante, les decía yo, la HLA-B12 va a producir síndrome de Steven-Johnson. Esta es una farmacodermia severa y que puede producir la muerte. HLA-B12, nuevamente necrólisis epidérmica tóxica. Recuerden que estos pacientes tienen que estar tratados en terapia intensiva o en un departamento de área de quemados, porque son pacientes que tienen una exfoliación severa. Vean ustedes cómo también se ha relacionado con las sulfas, el HLA-B12. Otro fármaco que puede generar gran problema es la carbamazepina. Vean ustedes el antígeno de histocompatibilidad mayor A3101 nos puede dar exantema macular por carbamazepina. Y el siguiente, el MLNAC, también da síndrome de hipersensibilidad por carbamazepina. El alapurinol en México no era tan frecuente, sin embargo ya ha habido casos de farmacodermias graves inducidas por alopurinol. Por otra parte, vean ustedes esto es más raro, la urticaria inducida por insulina, que es el HLA-B7 en un estudio que se hizo en Alemania. Entonces, ningún medicamento es inocuo, todos son externos y todos nos pueden provocar algún problema de este tipo. Siguiente.
Etiológicamente podemos encontrar del 1.5 al 3% de pacientes que reciben sulfonamidas pueden desarrollar un exantema maculopapular. El 2 al 20% de los pacientes que reciben anticomiciales pueden desarrollar un episodio aislado de farmacodermia. Y los AINES, como el naproxeno y ibuprofeno, que son tan comunes, pueden generar reacciones a medicamentos frecuentemente. Siguiente. En cuanto a cuadros clínicos, les decía yo que hay una gran variedad, incluso hay cosas que nosotros podemos ver que no son tan típicas y estar generando un cuadro de farmacodermia. Es decir, cuadros moderados, lo más común que ustedes van a encontrar es una erupción morbiliforme, que está constituida por exantemas maculopapulares. Sin embargo, aquí tenemos un gran problema en pediatría, porque también estos exantemas maculopapulares pueden estar generando un diagnóstico diferencial contra enfermedades que son virales. Entonces aquí hay que tener cuidado. Lo que podemos hacer es una biometría hemática y si encontramos eosinófilos está más orientado a que sea por fármacos. Y si encontramos monocitosis, por ejemplo, entonces podemos orientarnos hacia el lado de los virus. No es tan cuadrado el asunto, pero bueno, por ahí es a lo mejor una buena perla para para poder diferenciar, sobre todo en pediatría. La urticaria es un cuadro muy frecuente y entonces tenemos que descartar también. En primer lugar, para urticaria son las infecciones, pero los fármacos también generan muchos cuadros clínicos urticarianos. Entonces hay que tener en cuenta esta morfología de urticaria. El eritema pigmentado fijo habitualmente lo vamos a encontrar sobre todo en pacientes que han ingerido sulfonamidas. Los cuadros clínicos severos, ya les decía yo que estos pueden provocar la muerte del 2 al 5.7%, es el Steven Johnson o eritema multiforme para los americanos o polimorfo para la Escuela Dermatológica Mexicana. Necrólisis epidérmica tóxica o síndrome del gran quemado o síndrome de Lyell es otra que también llega a tener alta mortalidad. Y angioedema, que es menos frecuente, pero que sí se llega a presentar. Siguiente. Las farmacodermias o reacciones tipo A, vamos a tener toxicidad o sobredosis. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y voy a dar estas dos definiciones de lo que es un efecto colateral, que es la consecuencia no buscada, pero forma parte de la acción farmacológica, es decir, por ejemplo, la sequedad de boca en los anticolinérgicos. Y el efecto secundario es una consecuencia no buscada y que no forma parte de lo que deseamos, por ejemplo, el mecanismo de acción, mm, por ejemplo, las hipocalemias en las tiacidas. Siguiente. Vean ustedes un paciente que tomó una dosis de 10 miligramos al día de metotrexate. Él era un paciente que estaba siendo tratado por psoriasis y el metotrexate se daba semanal y él consideró que tomarlo diario pues le iba a hacer mejor efecto y vean ustedes que tenemos un cambio en el color de la lengua, encontramos una lengua negra vellosa, el paciente estaba inmunosuprimido y por ende estaba haciendo esta lengua negra vellosa por Epstein-Barr. Siguiente. El mismo paciente también hizo una vasculitis leucocitoclástica por fármacos y producida por el mismo metotrexate. Obviamente el hígado estaba hecho pomada, entonces tuvimos que ahí intervenir con medicina interna para poder sacar adelante a este paciente, pero sin embargo vean ustedes que son dos efectos colaterales, dos farmacodermias por un solo medicamento. Siguiente. Otro medicamento que nosotros podemos estar usando o que medicina interna usa con frecuencia podrían ser los anticoagulantes. Vean ustedes una necrosis por cumarina. Entonces es un efecto que no estamos pensando o es indeseable, pero forma parte de una farmacodermia. Siguiente. Una paciente que estaba tomando doxiciclina y vean ustedes una paciente adolescente con gran cantidad de daño a nivel dental, del esmalte dental. Vean ustedes qué color tan oscuro. Y vean la lengua, también tenía una pigmentación oscura por la misma doxiciclina, que era un tratamiento que se le estaba dando para acné. Siguiente. Un paciente pediátrico que tenía una dermatitis seborreica infantil y que le aplicaron esteroide por largo tiempo. Como el esteroide dejó de funcionar o ya no le hizo,
como dicen los pacientes, entonces empezó a utilizar inhibidores de calcineurina como pimecrolimus y vean ustedes la disminución de defensas a nivel cutáneo hizo que se formara una dermatitis perioral o granulomatosa periorificial de la infancia. Estos pacientes deben de ser tratados con sumo cuidado porque había sido un paciente ya post-trasplantado renal y que había hecho, no le hizo el efecto tan severo por la misma insuficiencia renal que él tenía, pero estos medicamentos a nivel local sí generan este tipo de problemas que es más difícil de tratar. Siguiente. Las farmacodermias tipo A también se dividen en reacción de Harish-Heimer. No sé si han ustedes visto pacientes con sífilis. Estos pacientes al momento de inyectar la primera dosis de penicilina benzatínica hacen una reacción muy generalizada de un exantema maculopapular o rash y entonces esta reacción se ha conocido durante muchos años así. Actualmente ya volvió a estar la incidencia más alta de sífilis, entonces ya volveremos a ver este tipo de reacciones. Exacerbación de enfermedades, ahorita les voy a dar un ejemplo. Interacciones medicamentosas, por ejemplo, en mi campo, que yo soy dermatóloga, nosotros utilizamos mucho isotretinoína y doxiciclina o tetraciclina. Si estas se dan juntas, producen una interacción medicamentosa y una cefalea de tipo vascular muy intensa, que se le ha llamado pseudotumor cerebral. Entonces, ese es un tipo de interacción medicamentosa. Y el desequilibrio ecológico, como formó parte de la dermatosis que les mostré del paciente con metotrexate, que hubo un aumento ahí de Epstein-Barr y que provocó este problema a nivel lingual. Siguiente. Vean ustedes, pacientes que toman antibióticos en forma indiscriminada y que les dan ceftriaxona por alguna rinofaringitis y provocan una candidosis oral. Y vean ustedes la lengua, cómo se ve depapilada en la punta y en el dorso y en los bordes laterales. Observamos estos algodoncillos o estas lesiones blanquecinas. Siguiente. Vean una exacerbación de psoriasis, son placas eritemato-escamosas por el uso de metoprolol. El paciente era hipertenso y también le habían agregado metoprolol. Metoprolol y las cloroquinas pueden exacerbar las enfermedades. Siguiente. La farmacodermias o reacciones tipo B es una idiosincrasia metabólica, es decir, no se esperaba esto. Activación no inmunológica de vías efectoras, por ejemplo, la activación del complemento cuando a un paciente se les da vancomicina y hacen el síndrome de hombre rojo por activación del complemento, intolerancia o acetiladores lentos y las reacciones inmunológicas que son las más comunes, que son las de Gelly-Coombs. Siguiente. La tipo 1 o anafiláctica, que está muy relacionada con urticaria y angedema. La tipo 2 o citotóxica, que puede formar anemia, trombocitopenia y púrpura anafilactoide. La tipo 3 por antígenos, complejos antígeno-anticuerpo y que nos dan exantema morbiliforme, erupciones urticarianas y vasculitis. Y la tipo 4, que por excelencia es la que forma dermatitis por contacto y fotoalergias. Siguiente. Las farmacodermias tipo C crónicas y tipo D son por dosis acumulada, es decir, el paciente a veces no se da cuenta cuánto tiempo tiene con el medicamento o se le olvida o no va a hacer análisis cuando debe de ser, por ejemplo, tacrolimus, que tenemos que estar vigilando que el medicamento no se acumule, carcinogénesis, pueden producir, hay algunas publicaciones que están relacionadas con linfomas y con linfomas en general. Y teratogenia, por ejemplo, es que llegaron a usar talidomida, que actualmente nosotros la usamos para fotodermatitis. La talidomida provoca focomelia y otro medicamento que nos puede producir teratogenia, alteraciones a nivel del sistema nervioso central y ceguera es la isotretinoína, que la usamos muchísimo para acné, porque es nuestra consulta número 1. Entonces, tenemos medicamentos teratogénicos altamente y potencialmente malignos para el producto. Siguiente.
Y bien, ¿cómo sospechamos? ¿Cómo hacemos diagnóstico de farmacodermia? Pues primero la presentación es súbita la mayor parte de las veces. Pueden ser diseminadas y simétricas, entonces dando cuando explorando al paciente. O hay algunos pacientes que tienen farmacodermias un poquito más leves y que van a tener brotes en la misma localización. Prurito es intenso en estos pacientes. El eritema puede ser rojo brillante, pero si el paciente tiene alguna insuficiencia vascular o algún paciente que tenga EPOC, entonces se van a ver violáceas las lesiones. Hay que ver al paciente en forma integral y el por qué se ven de diferente color. Ocasionalmente hay fiebre, o sea, esto no es un punto que nos importe mucho, no, o sea, no es tan común. La desaparición puede ser espontánea en poco tiempo si suspendemos el medicamento. El antecedente de automedicación que nunca preguntamos, pero que para el paciente es muy fácil, por ejemplo, tomar algún fenolftaleína, por ejemplo, para cuando son pacientes estreñidos y que es un medicamento que es muy común que se dé en medicina homeopática. Entonces, ese antecedente ellos no lo toman en cuenta porque ellos piensan que es muy natural. Entonces, hay que tener mucha sospecha clínica y hay que hacer un antecedente muy importante de la automedicación y la cronología de la dosis y el medicamento, asociarla. A veces es difícil, sobre todo en el ítem alimentado, porque los pacientes no recuerdan ni siquiera qué comieron ayer, entonces menos lo que se toman. Siguiente. Y vamos a empezar con toda la clínica. Los exantemas maculopapulares son los más comunes, son muy frecuentes y pueden producirlo cualquier medicamento. El inicio es brusco en tronco y bueno, puede ir acompañado de fiebre y eosinofilia, lo que les comentaba hace ratito. Mononucleosis infecciosa que está muy subdiagnosticada y síndrome de inmunodeficiencia adquirida pueden predisponer a este tipo de farmacodermias. Y una vez que es eliminado el fármaco, hay descamación y empieza a mejorar el paciente sin medicamento, pero obviamente les tenemos que dar medicamento. Siguiente. Vean ustedes un paciente que empezó con una rinofaringitis y al instante le dieron ampicilina y vean ustedes la farmacodermia que provocó y después le comentaron que había desarrollado una escarlatina y pues claro que no. Lo que tenía era una mononucleosis infecciosa y desarrolló este tipo de lesiones. Vean ustedes el exantema maculopapular. Observamos mucho eritema en el fondo y lesiones que normalmente o comúnmente son cupuliformes. El rascado hace que se decapiten. Siguiente. Un paciente que había usado por primera vez metformina, porque era un paciente que había recién sido diagnosticado como diabético, pero el paciente trabajaba, era albañil, trabajaba al sol y hizo una farmacodermia, un exantema macular primordialmente y que estaba predominando en zonas fotoexpuestas. Ven ustedes lo que es la zona del esternón, los brazos. Este paciente acusaba mucho prurito y vean ustedes también que la metformina es otro medicamento que podemos estar utilizando frecuentemente. Sin embargo, a él lo investigué bien y era el único medicamento al que podíamos pues echarle la culpa de la dermatosis. Siguiente. Otra paciente, igual, una paciente hospitalizada que vimos con el doctor Alcántar. Alcántar también es internista. Vimos una paciente que había tenido en su frotis de sangre periférica linfocitos atípicos y también había tenido hepatoesplenomegalia y esta erupción morbiliforme. Vean ustedes cómo respeta los pliegues. Siguiente, por favor. Acá otra, el exantema ocupaba más del 85% de la superficie corporal. Había algunas pápulas a nivel de ingles y vean cómo respetaba los pliegues. Siguiente. La paciente tenía mucho prurito, también ya tenía una lengua saburral, no había cándida y el residuo que ven en cara era de un efecto de pasta de Lázaro, pero también estaba eritematosa y descamativa. Siguiente. Otra paciente, esta misma paciente hizo pápulas, esto es a lo que llamamos máculo papular, o sea, hay una mancha y también hay pequeñas pápulas. Esta paciente tenía mucho prurito y además también fue diagnosticada como mononucleosis infecciosa. Siguiente.
Otros pacientes, el paciente del lado derecho de su pantalla, vean un exantema maculopapular y el del lado izquierdo, ambos por cefalosporina de primera generación. Cefalexina le estaban dando. Siguiente. Bien, para nosotros es muy importante como dermatólogos y también como internistas descartar que en la eritrodermia no haya linfoma, como ven en el último punto. Aquí sí hay que tomar una biopsia cuando el paciente tiene eritema y descamación del 85% de la superficie corporal. Estos pacientes sí pueden tener fiebre, prurito intenso y escalofríos. Es grave, muy grave en ancianos y niños porque estos pacientes mueren o por sepsis o por desequilibrio hidroelectrolítico y shock séptico. La resolución habitualmente es con hiperpigmentación, pero lo que siempre debemos descartar es, entre otras cosas, farmacodermia, linfoma, dermatitis atópica o descartar también psoriasis. Son las eritrodermias que nosotros estamos acostumbrados a biopsiar para poder determinar su etiología. Siguiente. Vean ustedes un paciente hospitalizado en la clínica 220 que tenía una eritema muy marcado y una descamación, una eritrodermia de más del 85% de superficie corporal por sulfonamidas. Siguiente. Vean el mismo paciente, esta descamación a nivel de piel cabelluda. Siguiente. Otro paciente que tenía esta descamación. Vean ustedes cómo se ve la piel estirada, como si no le quedara, los pliegues más marcados, como si no tuviera, como si las arrugas se intensificaran más. Y vean ustedes a nivel de párpados cómo empieza como la piel como a estirarse y a formar ectropión o simbléfaro. Entonces, importante también ver mucosas en los pacientes para que no tengan efectos después de la eritrodermia. Siguiente. Esta eritrodermia, la anterior, perdón. ¿Me pasan la anterior, por favor? Esta eritrodermia había sido provocada por penicilina. Siguiente. Este paciente también por sulfonamidas. Vean ustedes el ectropión tan severo que tiene, las mucosas muy secas y a nivel de pabellón auricular también muy descamado. También paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Siguiente. El mismo paciente que habíamos visto por sulfas, ven cómo la piel parece como que se le queda grande y empieza la descamación. Pero esto es muy doloroso y esto sí puede generarnos una infección adicional al problema de farmacodermia. Siguiente. Nuevamente el mismo paciente para que nada más para que se les grabe lo que es una eritrodermia, son escamas y no son costras, estas son escamas, es un desprendimiento en bloque de la capa córnea y vean ustedes cómo se observa en el lado de la espalda. Esta es una eritrodermia o afectación del 85% de superficie corporal. Siguiente. Las fisuras, estas fisuras son las que les digo, la piel está abierta y entonces aquí rápidamente podemos tener invasión por estafilococo dorado, como vemos las costras melicéricas que se están formando. Siguiente. Otro tipo de farmacodermia se llaman liquenoides, son indistinguibles de una enfermedad que nosotros vemos con poca frecuencia, pero bueno, es importante que la conozcamos. Es el líquen plano idiopático. Son pápulas aplanadas, poligonales y muy pruriginosas. Generalmente son violáceas y bueno, pueden dejar una pigmentación residual persistente y en la mucosa oral puede estar afectada por una leucoplaquia. Ahorita vamos a observar. Es una redecilla a nivel de mucosa yugal. Siguiente. Vean ustedes estas pápulas aplanadas brillantes y que son muy pruriginosas de líquen plano. Este es un líquen plano rojo. Y ahora vamos a ver una farmacodermia ya residual. Siguiente. Esta es una farmacodermia residual. Las lesiones eran igual a la anterior, rojas, pruriginosas. Algunas pápulas que sí, aquí sí se ven brillantes. Y este líquen plano es muy difícil de despigmentar. Aquí ya está en fase residual y generalmente esto es por medicamentos inmunosupresores como es azatioprina. Siguiente. Aquí vemos la mucosa yugal que se ve como una redecilla blanquecina, no es cándida. Esto también puede ser producido por medicamentos como el eugenol, que lo utilizan los odontólogos para hacer sus procedimientos dentales. Siguiente.
La urticaria, muy frecuente en los niños. Vean ustedes una paciente que usó sulfonamidas. Es frecuente, se puede presentar como abones o unión de varias ronchas. Incluso pueden presentar angioedema, que es como si tuviéramos ronchas a nivel de mucosas. Y la primer toma de medicamento es inmediata la aparición de la urticaria. Es por eso que se debe de ver cronología. ¿Cuándo tomó el medicamento? En la mañana y a las 12 del día ya tenía las lesiones y ocasionalmente puede ser por día. Siguiente. Esta es otra urticaria geográfica, se llama, porque está bien definida los sabones y las ronchas. Esta urticaria fue por macrodantina. Siguiente. Por una infección de vías urinarias. Una urticaria figurada, un paciente hospitalizado porque llegó con angioedema y esta urticaria figurada, que bueno, si bien no son las ronchas tradicionales, vean ustedes cómo se dematiza la dermis y se observan a nivel de epidermis estas lesiones muy bien o muy características de urticaria figurada. Siguiente. Pigmentaciones, hay un montón de fármacos que nos pueden producir, ya sea tópicos o sistémicos, que nos pueden producir color en la piel. Ya vimos una paciente por minoxiclina, no era doxiciclina, era minoxiclina. Y bueno, pueden ser tetraciclinas, que afortunadamente ya no existen, cloroquinas, diuréticos, antiarrítmicos, como es la mioradona. Y las uñas se podían pigmentar, ahorita actualmente ya no se usa tanto sidobudina, pero se podían pigmentar color naranja, y esto se debe a depósitos de pigmento o a un aumento en la melanogénesis. Y también pueden producir manchas hipopigmentadas de tipo vitiligoide. Veamos la clínica siguiente. Bueno, primero vemos los medicamentos que pigmentan, que son un montón, entre ellos los AINES y los antibióticos, son los que ocupan los primeros lugares, pero vean ustedes cómo amioradona, cloroquina, sidobudina, metformina pueden provocar hiperpigmentación. Siguiente. Furosemide, este es cortesía de mi amigo dermatólogo, el doctor Díaz de Guadarrama, que trabaja en ISEMIN y EISTE. Este es un paciente del ISTE al cual le habían dado furosemide, un paciente que tenía insuficiencia renal y que tuvo una exposición solar. Vean ustedes cómo sí se ve diferencia entre el tórax, los brazos y el cuello, y hizo esta farmacodermia tipo vitiligoidea, que bueno, el vitiligo puede desencadenarse por cualquier cosa, pero bueno, es raro que se produzca por medicamentos. Siguiente. Una paciente de ISEMIM que yo vi que había sido tratada con isoniazida por tuberculosis pulmonar. Vean ustedes la gran hiperpigmentación a nivel de espalda, a nivel de regiones carotídeas del cuello y en cara. Siguiente. El eritema pigmentado fijo es una farmacodermia muy común que vemos los dermatólogos. Se debe a eritema, edema y ampollas y que en el mismo lugar van a dejar una mancha color gris o marrón. Pueden ser muy circulares o ovaladas y cuando vuelven a tomar el medicamento se vuelven a presentar en el mismo lugar. Si el paciente no ha entendido su enfermedad y vuelve a tomar el medicamento, puede haber un eritema pigmentado fijo diseminado, como vamos a ver en la clínica. También se le ha llamado erupción fija a drogas y es una reacción de tipo citotóxico. Siguiente. Vean ustedes, eritema pigmentado fijo. Hay que recordar que también afecta a mucosas, puede afectar la mucosa labial, la mucosa conjuntival y también puede afectar a los genitales, ya sea mucosa de pene o mucosa del área genital femenina o región perianal. Siguiente. Vean ustedes, estas son lo más comunes por trimmetoprim, sulfamethoxazol. Vean ustedes cómo son lesiones eritematosas con un centro violáceo y cuando terminan de ser agudas, se van a hacer color grisáceo en el mismo lugar y vuelven a aparecer si se vuelve a ingerir el medicamento. Siguiente. Vean ustedes la misma paciente con las zonas más violáceas y la parte de la espalda, un eritema pigmentado fijo diseminado. Siguiente. Vean ustedes la lesión que es en el pene, descamativa, todavía conserva ahí el color ligeramente grisáceo. Un paciente que volvió a tomar el medicamento, siguiente, y que se diseminó.
Vean ustedes, ya había mejorado de la lesión del pene y bueno, él no sé si no entendió o no leyó, pero le volvieron a dar el mismo medicamento y se diseminó un eritema pigmentado fijo. Yo creo que son lesiones muy características y que bueno, no se les olvida. Siguiente. Vean ustedes pacientes que parece que son golpes, que son hematomas, pero no, en realidad es un eritema pigmentado fijo, ya crónico, pero bueno, ella pensaba que, ¿por qué no se le habían quitado estas manchas? No sabía lo que tenía. Siguiente. Reacciones deshidrosiformes, estas son frecuentes por piroxicam, afecta las manos, puede ser tópico o sistémico y también puede ocasionar fotoalergia, como el paciente que vimos con metformina. Igualito se ven las fotoalergias por piroxicam. Actualmente se usa más meloxicam y sobre todo a nivel de ginecología. Entonces también tenemos que estar pendientes porque es del mismo grupo de oxicama, antiinflamatorios no esteroideos. Siguiente. Vean ustedes, son lesiones que son prácticamente vesículas y ampollas. Siguiente. Aquí observamos vesículas y ampollas. Esto no es herpes. El herpes no es tan diseminado. El panadizo herpético no se presenta así. Son ampollas más grandes y generalmente el panadizo herpético afecta a uno o dos dedos, pero no se presenta así. Siguiente. Vean ustedes cómo se forman todas estas, primero vesículas muy pequeñitas y después se van haciendo más grandes. ¿Por qué en las manos? Porque tenemos mayor cantidad de glándulas sudoríparas. Y vean ustedes cómo hace ampollas. Son ampollas duras de contenido líquido, translúcido y que se pueden infectar fácilmente o pueden tener contenido hemático. Siguiente. Y nuevamente, en los bordes laterales es muy común que se presente, es muy dolorosa, es incapacitante. Siguiente. Veamos, esta fue por piroxicam. Siguiente. Una más, una paciente por piroxicam tópico. Se lo aplicaba a su esposo y vean ustedes, ella era la que tenía alergia. Ella se lo aplicaba en la espalda. Siguiente. Una más, una paciente con lesiones muy aparatosas a nivel de también ya de piernas, pero más comúnmente en la zona de las manos. Me voy a volver a cambiar, perdón. Siguiente. Esta es un Ponfolix, también es una lesión que es prácticamente por sulfas. Este paciente tomó sulfas durante mucho tiempo porque ahí le habían comentado que las sulfas era un medicamento que le servía para mejorar el hígado. Y entonces él las tomó por cuenta propia y vean ustedes la gran reacción inflamatoria de estas ampollas de contenido sanguinolento. Siguiente. Una más ya en remisión y vean ustedes cómo ya se van a empezar a descamar las manos y tiene algunas lesiones que son como hematomas porque ya el contenido se había hecho hemorrágico. Siguiente. Este paciente también fue por meloxicam. Otras reacciones acneiformes que vemos comúnmente en la consulta externa es por complejo B, por esteroides, por inmunosupresores, que pueden ser tópicos o sistémicos. Tópicos como el niño que vimos al principio, el paciente que tenía la perioral, y pueden ser otros que antes se llamaba una pustulosis exantemática por betalactámicos. Sin embargo, actualmente cualquier medicamento puede provocar pustulosis exantemática. Ya la veremos más tarde. Siguiente. Reacciones acneiformes por prednisona. Vean ustedes que no es un acné tan típico, son lesiones muy esféricas, muy duras, no tienen grasa y aparte no tienen sebo, o sea, grasa que los forme más o los haga pústulas. Son puras pápulas eritematosas. Siguiente. Vean este paciente también por prednisona, el mismo paciente, vean ustedes en la cara, son pápulas, el paciente ya no tenía por qué tener acné, un paciente de 42 años. Siguiente. Una paciente que ingería vitamina B12 porque se sentía muy estresada y cansada. No sé en dónde lo leyeron, pero bueno, eso es muy común en nuestro país, estarse inyectando complejo B para cualquier tipo de situación estresante. Y vean cómo tenía estas lesiones de dermatitis acneiforme por complejo B. Siguiente.
Paciente atendido por tenía un trasplante hepático y le habían estado dando mofetil micofenolato y vean ustedes la gran reacción acneiforme que tuvo en la espalda y la reacción comedónica que tuvo en la cara por disminución de defensas locales y eso es lo que había ocasionado el mofetil micofenolato. Siguiente. Aquí vemos una paciente, le tomamos foto porque en ese entonces así se usaban las fotos, hace 25 años teníamos que poner el agente productor de la enfermedad y bueno, ver que tenía una dermatitis acneiforme por suplementos alimenticios. Siguiente, que también tienen complejo B, obviamente. Los esteroides tópicos, pues es el pan nuestro de cada día. Vean ustedes rosáceas postesteroideas, grandes lesiones estrías atróficas, eritematosas en las piernas y vemos pacientes con dermatitis acneiformes de su lado eh, izquierdo. Siguiente. La que les decía, la pustulosis exantemática aguda, fármacos, antes era por beta-lactámicos, actualmente lo puede producir cualquier medicamento, fue descrita en 1980 y también se ha llamado erupción cutánea pustulosa o erupción pustulosa psoriasiforme. Les voy a enseñar algunas fotos ahorita donde vamos a ver que se parece una psoriasis en gotas y sí tiene bastante escama. 17% de estos pacientes ya se ha demostrado que tienen una historia previa de psoriasis en gotas. Se atribuye el 65% a los antibióticos beta-lactámicos y también algunos macrólidos, pero actualmente les digo, puede ser cualquier medicamento. Siguiente. Rara vez se ha asociado a parvovirus y coxsackievirus, afecta tronco y extremidades, así como pliegues y respeta la cara. Hay un desprendimiento subcorneal pseudonikolsky positivo y otros signos puede haber edema o un eritema multiforme like. Siguiente. Los criterios diagnósticos es que haya pústulas, fiebre, a nivel de la biometría hemática una neutrofilia, pústulas intracorneales, pero no son en los ojos, sino en la capa córnea de la piel, y curación espontánea con solo suspender el medicamento. Obviamente son pacientes que están graves y no vamos a esperar a que solito se componga esta situación. Siguiente. Vean ustedes un paciente que vea usado ceftriaxona, un paciente enfermero. Vean ustedes la gran cantidad de pústulas con una base eritematosa. Siguiente. Nuevamente esa base eritematosa y gran cantidad de micropústulas no rotas, o sea, se alcanzaban a observar. Siguiente. A nivel ya más lejana, pero vean ustedes cómo hay eritema, pero las pústulas predominan. Siguiente. Vean estas escamas que hacen como una periferia sobre las lesiones. Estas escamas pueden estar siendo confundidas con psoriasis. Hay una variedad de psoriasis que se llama pustulosa. Siguiente, que puede ser muy parecida a esta. Aquí tengan cuidado porque estas manos son de este paciente, pero si así la observamos y no tiene ninguna otra lesión, puede ser una sífilis y son lesiones habitadas y se contagian. Entonces, hagan diagnóstico diferencial con esto, tengan cuidado, no toquen las lesiones o tengan guantes siempre que quieran ver si están duras o si están planas. Esta es parte de la misma dermatosis del paciente. Siguiente. Otra paciente que vamos a publicar, que afortunadamente me hizo favor de compartir el doctor Alcántar. Vean ustedes cómo estas pústulas hacían rosetas y se iban diseminando y la diseminación fue rapidísima. En 3 días ya la paciente tenía todo esto. Y también tiene algunas lesiones de aspecto psoriasiforme. Siguiente. Vean ustedes cómo a nivel de biopsia está la pústula corneal, la parte más superior es donde ustedes observan la pústula con abundantes polimorfonucleares. Es muy evidente esta gran fotografía de la doctora López Márquez del Hospital de la 251 del IMSS. Siguiente. El síndrome de Dres es poco común, pero es importante que sepamos por qué está caracterizado. Es exantema macular, pero puede haber afectación a órganos sólidos, como puede afectar al hígado, al riñón, a los pulmones, puede haber cardiopatía, linfadenopatía
Y bueno, las alteraciones que más comúnmente se presentan son eosinofilia y linfocitosis. No es tan común, al menos no en la consulta externa, pero sí hospitalizados hay que tener cuidado de estos pacientes porque también se le ha llamado hipersensibilidad por anticonvulsivantes. Igual que la pustulosis, esta se empezó a presentar por anticonvulsivantes, la otra por penicilínicos y esta por anticonvulsivantes, pero actualmente ya se llama síndrome de Dres y ocasiona el 30% de mortalidad. Siguiente. Estos de los fármacos antineoplásicos dan una gran cantidad de farmacodermias, alteraciones del pelo, de las uñas, mucositis, síndromes esclerodermiformes, piel seca, lesiones vasculares, hidradenitis neutrofílica. Entonces hay que tener cuidado de estar observando estos pacientes. En cancerología, en el Instituto Nacional hay solamente un departamento dedicado a ver los efectos colaterales de quimioterapia y de radioterapia. Entonces, hay que tener también en cuenta qué están usando los pacientes. Siguiente. Puede producir efluvio anágeno, telógeno o hipertricosis. Siguiente. Esto es posterior a una quimioterapia. Siguiente. Esta es una hipertricosis, ojalá observen la parte inferior porque está un poco borrosa. Era una paciente femenino de 16 años de edad, pero con estos pelos terminales de hipertricosis por uso de medicamentos esteroideos. Siguiente. Bueno, siguiente. Las uñas, también por uso de antineoplásicos, empezó el paciente a tener estas alteraciones unguiales que se llaman traqueoniquia. Siguiente. Erlotinib, que es un inhibidor del factor de crecimiento epidérmico. Esta paciente lo usaba para cáncer de pulmonar no microcítico y vean ustedes la gran reacción inflamatoria a nivel ocular y a nivel de piel que tenía esta paciente. Siguiente. Posteriormente ya mejoró, pero finalmente se le dejó de dar el medicamento porque no le estaba dando buen efecto y solamente era parte de un protocolo médico. La verdad es que no sé si la paciente aún viva. Siguiente. Otro paciente que tenía cáncer de colon y que estaba usando bevacizumab, que es un inhibidor del factor de crecimiento del endotelio vascular. Vean ustedes cómo hace esta reacción. A nivel de nariz hizo una pustulosis y en el resto de la piel tenía una gerosis muy intensa que le provocó fisuras y esta dermatosis como la ven. Siguiente. El mismo paciente y que también tuvo una reacción o una exacerbación de queratosis actínicas en la piel cabelluda, donde no tenía pelo y ahí tenía lesiones premalignas, que son las rojizas y que si ustedes las palpan son ásperas, queratosis actínicas por el uso de bevacizumab. Siguiente. La dermatitis por contacto alérgica puede ser por cualquier antibiótico que ustedes apliquen. Puede ser clioquinol, sulfonamidas, tetraciclina, neomicina, beta bloqueadores. Puede producir eczema o liquenificación. Eczema es la piel que se va a ver tan roja, brillante y que se va a ver húmeda. Y es frecuente por automedicación. Son muy pruriginosas las dermatitis alérgicas. Siguiente. Vean ustedes, esta parte de edema también había tenido mucho prurito y tenía liquenificación a nivel de párpados. Esto es por tetraciclina tópica, por terramicina. Siguiente. Vean por el aciclovir tópico la gran reacción inflamatoria que hizo esta paciente que tenía un herpes zóster y se aplicó el aciclovir, pues hizo todo lo que ustedes están observando, una dermatitis por contacto alérgico. Siguiente. Peróxido de benzoilo, que también lo usábamos con mucha frecuencia, lo seguimos usando, pero hay pacientes que sí, francamente, hacen alergia. Tenía el problema en cara y vean ustedes el cuello como estaba eritematoso y muy pruriginoso. Siguiente. Gotas de timolol que se siguen usando actualmente para los oftalmólogos. Hay que cambiarles el medicamento o hay que variar el medicamento. Por ejemplo, por brimonidina pudiera ser una opción. Y pacientes con neomicina y retinol.
la paciente de abajo con retinol, esa famosa medicina, tampoco sirve para nada, no la usen. Siguiente. Paciente con sulfacetamida en gotas. Ven ustedes la gran reacción inflamatoria de liquenificación o aumento del cuadriculado anormal de la piel. Siguiente. Por tetraciclina ungüento. Siguiente. Y por diclofenaco vía oral tuvo una reacción de fotosensibilidad. Vean ustedes cómo se ve la piel, como si le quedara grande. Es una gran escama que se va a quitar, que se ve como una mancha oscura. Siguiente. Las púrpuras y vasculitis suelen ser poco frecuentes, pero hay que pensar que una púrpura palpable está hablando de daño inmunológico o pueden observarse puras lesiones petequiales. Es frecuente con AINES, trimmetoprim sulfa y antifímicos. Aquí sí es muy importante hacer biopsia de piel porque recuerden que hay vasculitis que están relacionadas tanto a lupus como a enfermedades por P-ANCAS, etcétera. Siguiente. Naproxeno es uno de los fármacos que han estado involucrados en estas púrpuras pigmentarias. Siguiente. Otra más por trimmetoprim sulfametoxazol. Vean ustedes esta gran vasculitis. Siguiente. O vasculitis que incluso son palpables y que hacen ampollas por naproxeno, que creeríamos que es algo inocuo y no. Vean ustedes un paciente que vi a nivel privado. Siguiente. Por allopurinol, minociclina, metotrexate, como ya vimos en el caso del primer paciente al principio de la plática, fenitoína e hidralacina para las pacientes hospitalizadas que llegan a tener hipertensión, que se usa frecuentemente la hidralacina, pueden generar una farmacodermia. Siguiente. El eritema polimorfo multiforme, ya vamos a hablar un poquito más de las reacciones que son más graves, que pueden ser cutáneo mucosa agudas y que pueden pasar desapercibida, lo que antes se le llamaba eritema multiforme menor. Hay lesiones en tira blanca, son más graves como el Steven Johnson. El NET es grave, incluso llegan hasta la muerte y mueren por desequilibrio hidroelectrolítico, sepsis o mal manejo de estos pacientes. Siguiente. Vean ustedes la cantidad de medicamentos causales de Steven Johnson. Los más comunes es el allopurinol, los anticonvulsivantes y los AINES. Pero entre otros hay un montón de medicamentos que podemos ver como ocasionales de síndrome de Steven Johnson. Siguiente. Otros medicamentos causales de NET o de necrólisis epidérmica tóxica. En primer lugar, el allopurinol son estos cuadros son españoles, son europeos. Creo que aquí en México no es tan común el allopurinol, pero sí los anticonvulsivantes y los AINES. Siguiente. Vean las lesiones en diana, cuando es un eritema polimorfo que antes se le llamaba menor o que no llegaba a afectar las mucosas o que era de menos del 30% de la superficie corporal. Siguiente. Vean las lesiones en diana, donde se ve un punto un poquito más oscuro en el centro y alrededor se ve eritema, puede ser ampolloso también. Siguiente. Vean las ampollas de contenido líquido en un paciente que había utilizado trimmetoprim sulfa. Siguiente. Nuevamente, estas son buenísimas las fotos, no se les van a olvidar como si fuera un tiro al blanco o una diana. Ujú. Siguiente. Pueden afectar mucosas, vean que también son lesiones en diana, pueden afectar el paladar blando o duro, aguas. Si ustedes están viendo estas úlceras en paladar blando, son muy características del lupus eritematoso sistémico. Siguiente. Una paciente que fue vacunada en la pandemia de la influenza, que fue vacunada y vean ustedes el eritema polimorfo que desarrolló. Siguiente. Vean ustedes, es la misma paciente por una vacuna de influenza. Siguiente. Y la misma paciente. Siguiente, por favor. El síndrome de Steven Johnson y NET puede tener de fase de ampollas y puede afectar, por ejemplo, el 10% de la superficie corporal, hasta menos del 30% se consideraba el menor. Ahora es
el síndrome de Stevens-Johnson y netransposición, porque pueden pasar de síndrome de Stevens-Johnson a necrólisis epidérmica tóxica y afectar más del 30% de superficie corporal. Representa un continuo del mismo espectro. En algunos pacientes el diagnóstico puede ser reemplazado fácilmente por necrólisis epidérmica tóxica. Siguiente. Hay que hacer una biometría hemática donde vamos a observar que puede haber anemia, leucopenia a expensas de neutrófilos, puede haber eosinofilia y trombocitopenia, perdón. La velocidad de sedimentación globular está aumentada. También hay que solicitar química sanguínea, las PFH, electrolitos séricos y ego, porque estos pacientes hacen alteraciones de los electrolitos con mucha frecuencia. Hay que cultivar sangre, piel y orina porque son pacientes que se infectan. El desprendimiento epidérmico suele ser mayor en superficies sujetas a presión. Hay que ver que el paciente tenga una presión lateral, puede dar desprendimiento solito. Si es Nikolsky, estamos hablando ya de un NET. Y las ampollas con desnivel se llama síndrome de Asbo-Hansen, donde el líquido se ve en la parte inferior y la ampolla se ve un poquito más flácida. Siguiente. Vean ustedes cómo empiezan los pacientes. Una paciente que tenía alopurinol es el único que le encontramos para empezar a desarrollar la enfermedad. Tenía entre otros, pero el alopurinol fue el que más comúnmente vimos para ella. Siguiente. Vean ustedes cómo fue evolucionando. Aquí nada más tenía las manchas eritematosas, era un polimorfo hasta el momento. Siguiente. Bueno, está un poco borrosa, tenía algunas pustulillas por ahí. Siguiente. Vean ustedes cómo tiene lesiones en dianas con el centro necrótico y eritema perilesional. Siguiente. Y vean cómo se fue diseminando, se fue exfoliando. Literalmente fue una necrólisis epidérmica tóxica. Fue por evolución. Siguiente. Ya vamos a terminar, no se canse. Vean la gran exfoliación. Nikolsky francamente positivo. Siguiente. Nuevamente aquí vemos cómo las lesiones en diana fueron evolucionando a la perdón, a la descamación. Siguiente. Y también la mucosa oral se vio con alisamiento de las papilas y con descamación de la mucosa oral. Siguiente. Otro paciente más, cortesía de mi amigo el doctor Fonseca, que tomó sulfonamidas este paciente y hizo una necrólisis epidérmica tóxica un síndrome de Stevens-Johnson. Siguiente. Vean ustedes cómo fue prácticamente quitándose todas las escamas y se veía ya la piel rosada, eritemato rosada. En la espalda vean las lesiones hiperpigmentadas. Siguiente. Así llegó el paciente. Ya las anteriores eran residuales. Siguiente. Estas son microfotografías donde observamos eh, cómo la ampolla se ve a nivel subepidérmico. La parte superior es todas las capas del epidermis y hacen una gran ampolla. Siguiente. Nuevamente este desplazamiento de las ampollas a nivel de la piel. Siguiente. Y el infiltrado inflamatorio a expensas de polimorfonucleares. Siguiente. Vean una necrólisis epidérmica tóxica. Adelante. Un paciente con insuficiencia renal y que este es el signo de Asbo-Hansen. Vean cómo la ampolla se ve flácida y hace un nivel y vean cómo se está desprendiendo literalmente la piel se desprende como si fuera de un papel y vean el gran eritema. Siguiente. Necrólisis epidérmica tóxica por sulfonamidas. Siguiente. Esta a nivel de piel se ve como una necrosis. Está totalmente rota la piel. Todo lo que ven en morado es la necrosis epidérmica. Por eso se llama así. Siguiente. Y vean nuevamente la parte más morada es la que nos va a dar el origen a la necrosis o el desprendimiento de la piel completa. Siguiente. Las complicaciones, ya les decía yo, simblefarón, ectropión, entropión y úlceras corneales. A veces a los pacientes no les cuidan las mucosas y esto es lo que pasa. Puede haber pérdida de las uñas o anoniquia
Puede haber pérdida de pelo o alopecia y distrofias unguiales. La descamación fisiológica palmoplantar suele ser frecuente y puede haber sinequias y estenosis esofágica. Siguiente. Acuérdense que la respuesta inflamatoria sistémica activa al complemento y entonces va a liberar varias interleucinas. Este estado de hipermetabolismo puede comprometer la perfusión sanguínea y nos da un choque potencialmente irreversible. Siguiente. Eso se lo saben ustedes muy bien. Entonces hay que dar una reanimación con líquidos. La isquemia puede llevar a translocación bacteriana y sepsis. La respuesta a la vasoconstricción en el desarrollo de hilio y distensión gástrica es muy importante que también detectemos eso o úlceras gástricas por hiperacidez y daño a la mucosa. Y también en el caso del hígado puede haber apoptosis de hepatocitos. Entonces eso nos va a dar, probablemente sea ocasionado por hipoperfusión, isquemia y lesión de reperfusión y dan origen a falla orgánica múltiple y muerte. Aunque vemos que nuestra referencia es antigua, actualmente sigue siendo muy aceptado estos términos. Siguiente. El tratamiento, pues bueno, de farmacodermias graves tenemos que ayudarnos de dermatólogos y tenemos que ayudarnos de los internistas y de los intensivistas. Los intensivistas no nos van a ayudar mucho, pero los internistas sí. Y digo esto porque a veces no quieren pasar a estos pacientes por riesgo a sepsis. Para Steven Johnson y NET hay un manejo especial. Ahorita vamos a ver cuáles son. Y las fomentaciones con sulfato de cobre, permanganato de potasio, agua de vegeto, polvo de soya, en procesos cuando nosotros estamos viendo vesículas y ampollas. Por supuesto que hay que eliminar el fármaco responsable, hay que tratar de hacer la búsqueda. Siguiente. La base terapéutica o cuidado de soporte hasta que este epitelio se regenere. Se pueden ser pacientes que son candidatos para la UCI o para las unidades de quemados. El aislamiento nos va a producir o nos va a reducir la tasa de mortalidad por infecciones. Hay que manejar hidroelectrolíticamente al paciente, hay que anticoagular, evitar adhesivos y manejo del dolor y por supuesto darles oxígeno. Ujú. Siguiente. En la piel, bueno, ya les decía yo, baños coloides, apósitos que regeneren y epitelicen, como los apósitos hidrocoloides, no retirar la piel, porque a veces eso sirve de apósito biológico, cuidados oculares y aseo de orificios naturales para evitar complicaciones. Siguiente. La fórmula Parkland, esta fue una pregunta de examen nacional, entonces es importante que se las deje, porque las primeras 24 horas ustedes ya se la deben de saber muy bien. Te podemos dejar Ringer lactato si es que tenemos en el hospital, la mitad las primeras 8 horas y el resto las 16. Podemos dar en las siguientes 24 horas coloides, podemos agregar glucosa para mantener un gasto urinario y también se puede hacer el Parkland modificado. Entonces, eso si quieren, tómenle un screenshot para que ustedes lo puedan tener a la mano, porque son cosas de urgencia y que podemos hacer con nuestros pacientes que están totalmente denudados. Siguiente. Esteroides IV, los tenemos que usar, yo los sigo usando. Hidrocortisona o metilprednisolona 1 miligramo por kilogramo en cada paciente. Dexa es de depósito, entonces preferible para los pacientes que han estado con una farmacodermia crónica. Los pros y los contras es que va a suprimir el proceso inflamatorio como pro y puede producir inmunosupresión y riesgo de sangrado de tubo digestivo y que también nos puede enmascarar la sepsis. Pero de primera instancia o la primera semana, si vamos a tener un paciente hospitalizado, podemos usar el esteroide con buena evolución y podemos ir a hacer ya dosis de reducción. Así como nos acostumbraron en medicina interna a poner primer día de esteroide, segundo día y las dosis de reducción, que serían de 5 miligramos a la semana. Siguiente. Inmunoglobulina o gamma globulina, que acuérdense que es un producto sanguíneo con plasma de donadores que se prepara, perdón, y que neutraliza anticuerpos circulantes. No hay estudios comparativos controlados o aleatorizados, pero sí se ha utilizado porque acuérdense que son enfermedades muy graves, entonces no se puede hacer un estudio a largo plazo. Siguiente. Ciclosporina también, 3 miligramos por kilogramo vía oral,
reduce tasa de desprendimiento cutáneo y mortalidad, y hay que tener precaución en pacientes hipertensos y nefrópatas. Etanercept, biológico que bloquea el factor de necrosis tumoral alfa, se ha utilizado a dosis subcutánea de 50 miligramos y la recuperación la han visto en 8 días de 10 pacientes. Pero bueno, ya les digo que tampoco esto es tan frecuente, entonces hay que tener cuidado con estos medicamentos. Siguiente. Medidas de soporte, ya les decía todo lo que tendríamos que hacer. Y en un mundo feliz, pues usar plasmaféresis o cámara hiperbárica, que no siempre vamos a tener en nuestros hospitales, por desgracia. Siguiente. Y bueno, ojalá que así como se ve de claro este arco iris, vean ustedes de claro las lesiones. Es muy importante que las vean. La dermatología a veces no es tan fácil, pero si ustedes observan bien al paciente, pueden dar por hecho que van a dar un buen diagnóstico y por ende un buen tratamiento. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su conexión, por estar siempre a tiempo, puntuales y muy atentos a estas sesiones académicas que con gusto organizamos para todos ustedes. Agradecemos infinitamente a la doctora Diana Medina el tiempo que ha invertido con nosotros en esta brillante exposición en esta noche, y también a la doctora Blanca Mena de la Costa de Chiapas, presidenta de esa filial, que nos acompañan esta noche como moderadora en esta sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, tenemos muchísimas felicitaciones en el chat. Sería invertir mucho tiempo en leer cada uno de los comentarios, pero bueno, las felicitaciones vienen de todas partes del país. También tenemos audiencia en otros países como Colombia, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Perú, Estados Unidos, Nicaragua, por mencionar algunos. Y bueno, sin más, doctoras, buenas noches. Blanca, si gustas empezar con las preguntas, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues buenas noches a todos que nos están viendo. Pues la verdad, doctora, una felicitación bien grande ahorita que estoy revisando pues en nuestro portal del colegio. Bueno, pues hay muchísimas felicitaciones de todas partes. Y bueno, pues una de las primeras preguntas que nos hace el doctor Ignacio Escobar dice, buenas noches, felicidades por la excelente ponencia. Dice, en el caso de hiperpigmentación residual, el uso de ácido cógico o hidroquinona, además de la protección solar, ¿pueden ser de utilidad o no tiene ningún beneficio usarlo? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, adelante, por escuchamos. favor. Bueno, en realidad esas pigmentaciones residuales sí se pueden quitar con hidroquinona. El ácido cóchico es muy débil y el protector solar, bueno, ayuda a que no se haga una mayor pigmentación. Entonces sí tiene su uso. Son muy tardadas, más de 6 meses, porque son pigmentos que a veces caen a la dermis y una vez que están en dermis es más difícil sacarlos. Ok. ¿Y algún tratamiento alternativo en esos casos? Ya después de cierto tiempo de tratamiento como el que nos comentas, Diana. Para manchas posinflamatorias, ahorita actualmente está el ácido tranexámico que se usa para hemorragias, pero lo estamos usando en forma tópica con buena evolución estos pacientes y no irrita tanto como la hidroquinona. Depende el porcentaje de hidroquinona al 2 y al 4. El 4 es muy agresivo. A veces se puede tener un medicamento tópico con algún retinoide y la hidroquinona. Y en esos casos, el esteroide local, que bueno, hay algunas fórmulas que ya están así como combinadas. Ajá, la fórmula Klickmann, que tiene hidrocortisona o flocinolona, puede tener retinoide al 0,5 y puede tener hidroquinona 2 o 4%. Sí se puede. Ok, sí, se Nada más puede. es bien Muy bien. agresivo, ¿eh? Tengan cuidado, porque sí se ponen muy mal y los pacientes llegan a pegarle a uno. Sí, imagino. Bueno, Blanca. Perfecto. Pues digo, sigue habiendo acá muchas felicitaciones, doctora. Y fíjese que acá hay una pregunta del doctor José Manuel Flores que me parece que es muy interesante. Dice, digo, por eso el medicamento que habitualmente usamos muy seguido, dice, excelente presentación. Una pregunta, ¿los ARA2 pueden dar reacción cutánea y con qué frecuencia? Sí, los ARA2 son los sartán y telmisartán, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? Correcto.
Eso Ese- Ok. No he tenido problema con esos, con los que sí tenía era con los IECAS, con captopril y enalapril, que sí nos daba mucha fotosensibilidad, aparte de la clásica tos, eso sí nos da fotosensibilidad, como la metformina, ¿se acuerdan del paciente que estaba todo rojo de áreas fotoexpuestas? Pero no he tenido ningún problema, al menos no me han llegado, ni con los sartán, ni telmisartán, o el otro que es el irbesartán, no he tenido problemas con. Ok. perfecto, sí. Y vamos a ver qué más por acá. Digo, a mí este caso de la metformina se me hizo muy interesante porque digo, es un medicamento que usamos realmente todos los días, o sea, en la práctica diaria. Y digo, al final también habrá ciertas zonas del país donde casi no están acostumbrados a usar fotoprotección. Entonces, digo, también eso es bien importante, pues, estarlo comentando con los pacientes, ¿no? Así es. Y bueno, acá hay otra pregunta de la doctora Alejandra Alabarda. Dice, muchas gracias, doctora Medina, por la excelente conferencia y la gran variedad de casos, que sí fue extraordinariamente extensa. Aburrido. Dice, qué importante identificar a tiempo sus pacientes. Dice, en caso de los pacientes con eritrodermia y reacción fotoalérgica, además de la mayoría de la extensión de las lesiones y clínica, ¿hay parámetros bioquímicos que puedan ayudar a guiar la duración del manejo con esteroide sistémico? No como tal. Podría ser la evolución clínica nada más. Quizás la disminución de eosinófilos que anden circulando, pero bueno, es así como muy estar picoteando al paciente y como no tiene una calidad de piel buena, uno va a estar fallando a esa toma de medicamentos. Entonces, no parámetros bioquímicos como tal, o al menos yo no los he ocupado, siempre veo evolución clínica. Entonces no tengo esa respuesta a ciencia cierta, pero eosinófilos podrían disminuir. Casi en todas las farmacodermias se aumentan. Ok, perfecto. Acá, ¿tienes alguna, Karina, por ahí? Sí, 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 tenemos una pregunta en otra plataforma. Diana, ¿qué nos podrías comentar acerca de si hay alguna inducción de algún síndrome autoinmune por fármacos? Ajá. Hay uno que se llama síndrome esclerodermiforme, que ese puede dar algunas alteraciones, por ejemplo, el SCL70 lo puede aumentar y entonces estar en la disyuntiva si es una farmacodermia por síndrome esclerodermiforme o es una esclerodermia sistémica progresiva. Eso sí nos puede dar síndromes autoinmunes. Otro que nos puede dar síndromes autoinmunes son los pemfigoides. O sea, es decir, tenemos pacientes que pueden tener dishidrosis o un pemfigoide localizado. Esa es una enfermedad autoinmune ampollosa que tiene la proteína 180 aumentada, pero eso tenemos que hacer inmunofluorescencia y tenemos que hacer biopsia de piel. Pero sí, Ok, sí pueden dar enfermedades autoinmunes. Son muy raras, ya sé, pero sí tenemos que pensarlas, ¿eh? Como buenos internistas tenemos que pensarlas. Ujú. Claro. Mira, acá, digo, acá hay un comentario en relación, el doctor Salomón Serrano comenta, que casi todos los, me imagino que son anticomercial. anticomerciales, producen farmacodermia en un mismo paciente. Ujú. Por ejemplo, el HLA tiene que ver ahí, o sea, la genética. Los pacientes que hacen fenitoína y ya dimetil, ¿cuál era la? Sí, fenitoína, la motrigina, pueden hacer la misma farmacodermia. Y acuérdense de los factores predisponentes. Si un paciente ya tuvo farmacodermia, puede hacer fácilmente a otro medicamento. El HLA Claro. es muy importante. Ojalá pudiéramos sacarlo aquí, pero bueno, esos son artículos chinos. Los chinos tienen una cantidad de artículos de farmacodermias impresionante, ¿eh? Pero sí tienen también muchos estudios de HLA. Ok, O sí. sea que sí estaría indicado como buscar ese factor genético en estos pacientes. En esos pacientes sí, y si, por ejemplo, están en nutrición o en el Instituto Mexicano también lo hacen, podrían hacerlo, perdón, en este siglo XXI. En el 20 de noviembre, por ejemplo, en el ISSSTE sí se pueden solicitar esos HLA. No son tan caros, el problema es pues el tiempo, que les ponen un poquito en la aduana, un poquito de problema porque es material biológico, etcétera. Bueno, pero valdría la pena
siempre Sí vale la considerarlo, pena. ¿no? Y actualmente hay otras pruebas que no son muy conocidas, que son pruebas epicutáneas a fármacos, a los más comunes. Entonces esas están muy buenas y esas sí se consiguen en Estados Unidos. O sea, pero tendríamos que igual mandar la muestra para allá. No, 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 no. No. Esas pruebas las puede comprar un dermatólogo que haga dermatitis por contacto. Por ejemplo, yo lo hago, O sea, pero, tú. o sea, pero no las he comprado. Pero porque ya a nivel de consulta externa casi no me llegan farmacodermias y no tan generalizadas. Obvio, porque se van a los hospitales. Claro. Son urgencias. Pocas Pero, urgencias dermatológicas. sí, pero digo, qué interesante eso que nos mencionan, ¿no? O sea, que un paciente que hace una farmacodermia, pues obviamente pueda estar en riesgo de hacer otra, ¿no? Entonces, esa es parte importante de la historia clínica, ¿no? Que al El final es interrogatorio. nuestra piedra angular en cualquier tratamiento de cualquier paciente y sobre todo cuando estamos tratando de investigar, pues de pronto este tipo de farmacodermias no parecieran tan obvias, ¿no? O sea, al final, esto es como cuando decimos que cuando la piel habla, ¿no? Ahora en el Congreso de Cancún hubo un cartel de un residente que me tocó evaluar y me llamó mucho la atención como el título, ¿no? Cuando la piel habla. Y digo, yo creo que como internistas, la piel habla, o sea, de verdad habla y nos toca a nosotros no solo verla, tocarla, y como dijo usted en algunos casos, ¿no? Biopsiar cuando hay necesidad de hacer algún diagnóstico diferencial importante, pero también nos toca escucharla, ¿no? O sea, escuchar esa evolución clínica, qué fue lo que sucedió, qué cosas hay en el entorno, cuáles son los factores ambientales y pues obviamente la exposición a fármacos, que como mencionó en uno de los casos que dijo, de un paciente que tomaba algo naturista, Ujú, que a veces el paciente obvia que pues eso no es medicina, ¿no? Entonces así es. tiene uno que estar preguntándole así de, bueno, ¿qué te estás tomando? Lo natural y lo no, y pues lo de la medicina común y habitual, ¿no? Pero Así es. bueno, pues qué interesante eso, ¿no? Y bueno, acá hay un comentario de la doctora Olga Lidia Vera, pues la manda a felicitar y dice, bueno, las reacciones adversas a medicamentos se deben informar a COFEPRIS. ¿Cuál es el porcentaje de las farmacodermias? Ante la sospecha de farmacodermia, ¿en qué casos se debe indicar biopsia de piel? En el contexto de vasculitis por hipersensibilidad, pueden ser por fármacos, también por enfermedades del tejido conjuntivo, infecciones o neoplasias, por lo que la biopsia sería de utilidad, ¿no? Que lo comentó en alguna La parte. biopsia debe de ser de las lesiones más tempranas, porque luego quieren que biopsiemos manchas posinflamatorias y eso no le sirve al patólogo. Y el patólogo me va a decir caída de pigmento y adiós. Y entonces ya me quedé igual. O sea, no me va a reportar nada. Sí tienen que ser lesiones más tempranas. Si hay una ampolla, ni siquiera se limpian las ampollas y se realiza la biopsia sobre esa lesión para que nosotros podamos ver, bueno, el patólogo pueda ver el techo de la ampolla y ver el contenido que tiene. Y son lesiones que son muy características. Las ronchas se debe de tomar una parte de piel sana y una parte de la roncha. Y eso ya no los dejan a nosotros. Sí, y Ah, creo que también en ese sentido son importantes porque así lo han comentado los patólogos, ¿no? A veces no nada más todos los datos clínicos del paciente o la sospecha de un diagnóstico, sino también enviar algunas fotografías, ¿no? De las lesiones, de la Así, localización. ujú, así es. Sí, La y fotografía hoy en día nos ha ayudado muchísimo a pues, claro, esto. La totalmente. comunicación, por- Así es. aunque no, Y no siempre es tan bueno, ¿verdad? bueno, ¿y alguna otra consideración en particular, aparte de la toma de muestra así de lo que está sano, lo que no está sano, en cuanto al manejo de las biopsias? Miren, por ejemplo, si vamos a tener una biopsia de piel, únicamente biopsia para hematoxilina y eosina, tiene que ser en formol al 10%, porque igual y están en una comunidad lejana y la quieren mandar, al 10% se conserva hasta un año. Ah, ok. Si quieren Ujú. ustedes tomar una inmunofluorescencia, eso es más complicado porque tienen que hacerlo en glutaraldehído. Y la inmunofluorescencia se saca sobre todo en lesiones ampollosas, porque ahí podemos ver en la inmunofluorescencia y descartar alguna enfermedad autoinmune. Y por último, el manejo de la biopsia siempre será de lesiones tempranas. Si ya están tardías, si ya están crónicas, no les va a servir.
Ok, muchas gracias, doctora. Blanca. Mira, acá hay hay otro comentario de de la doctora Alejandra Labarda. Dice, el ácido tranexámico en pigmentación residual, en formulación oral, también puede tener buenos resultados como el tópico. Es que en formulación oral, como inhibe la plasmina y inhibe otra forma de pigmentación que se usa para melasma, sí lo hemos usado y lo estamos usando mucho a dosis de 250 hasta 650 miligramos diarios, pero no da tan buen resultado porque es en melasma vascular, que es donde la plasmina está aceptamiento para la atención, y donde también les va bastante bien es a los pacientes con melasma de tipo, a los pacientes masculinos con melasma. A ellos les va súper bien. No sé por qué, pero bueno, ya estaremos investigando después, pero les va muy bien. Pero el tranexámico para manchas postinflamatorias no se ha ahorita como usado. Hay otra enfermedad en la que sí se ha usado, que es en la dermatitis cenicienta, que es una eritema discrómico perstas también. Se puede usar porque ahí hay un problema vascular, hay un componente vascular, pero ya cuando son manchas residuales, pienso que no tiene tan buen efecto, pero se puede usar en tópico. Tópico sí, pero sistémico, mejor no le busquemos al paciente porque puede provocar trombosis si tiene insuficiencia vascular periférica. Ok. Perfecto. A ver acá, déjame acá. Saludos desde Uruapan. Y bueno, acá una pregunta aquí más. Dice, es del doctor Efraín del Ángel. Dice, buenas noches, excelente ponencia. Mi pregunta es, si una acantosis nigricans generalizada pruriginosa también podría ser considerada como una farmacodermia o también considerar un síndrome paraneoplásico. No, mejor considere un síndrome paraneoplásico, sin duda. Ujú. Ok, perfecto. Y acá, ¿tienes alguna, Karina, por allá? Sí, nos han preguntado, bueno, en los casos donde hay lesiones que son sugerentes de un líquen plano, que quizás no va tanto como en farmacodermias, pero bueno, hay que comentar la pregunta, ¿cómo podríamos hacer un diagnóstico diferencial con una dermatitis de contacto? Muy fácil, con la biopsia o con pruebas epicutáneas. Y esas sí las tengo, la serie estándar, por si se les ofrece. Es el Muy bien. comercial. Ah, Sí, aparte que es muy eres bueno. fácil. La dermatitis por contacto tiene espongiosis, tiene a nivel histológico, tiene también, puede tener una dermatitis, se llama de interfase. En cambio, el líquen plano tiene totalmente lleno de linfocitos, se dice linfocitos en banda y dientes de sierra a nivel de acantosis. Entonces, la diferencia ahí histológica es muy buena. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Sí, histológicamente lo podemos hacer. Y si quieren hacer pruebas epicutáneas, se hacen pruebas y ahí pues ya se descarta, pero en realidad no son tan parecidas. Hay más confusión con psoriasis y líquen plano, un poquito más de confusión a nivel clínico, porque a veces son muy violáceas las lesiones de psoriasis. Ok. Muy bien. Mira, acá yo tengo una de la doctora Rosalía García. Dice, felicidades, un saludo a la doctora Diana. Las Mm. quinolonas que son utilizadas muy frecuentemente en tratamiento de infecciones, ¿cuáles son las farmacodermias más frecuentes que se presentan? Es muy buena pregunta. Las quinolonas pudieran provocar exantemas maculopapulares. No son tan comunes, más bien tienen problema a nivel de tendón las quinolonas. O también tienen otro problema que hacen resistencia rapidísimo. Entonces, pero no tanto de farmacodermias, pero sí podemos encontrar algunos exantemas maculopapulares, pero no es lo más común, ¿eh? Pero sí hay reportados casos. Ok. Por aquí tenemos también otra pregunta en Facebook que un poco nos hacen hincapié en el tema del tipo de piel, ¿no? Sobre todo si hay como una clara diferencia en cuanto a la identificación de las lesiones que son generadas por farmacodermias, si se tiene, no sé, en una piel que es de tipo caucásico o en una piel como la nuestra, ¿no? Morena, o en alguien de piel francamente oscura, ¿no? Como estas personas que son más de origen, no sé, haitiano, por comentar algo. Ajá.
Sí, sí hay diferencias. Por ejemplo, en los pacientes negros, porque esa es su raza, yo no soy racista, pero son negritos, en Ah, ellos sí se van a encontrar las lesiones un poco más violáceas y la hiperpigmentación residual, tanto en negros como en mestizos, como no es nuestra raza, va a ser muy duradera. En cambio, en los caucásicos o en los blancos, el eritema o lo rojo es lo que va a prevalecer y difícilmente hacen manchas posinflamatorias color cafecito o color marrón. Entonces sí hay diferencia entre raza y afortunadamente es fácil de identificar porque nosotros no tenemos casi raza negra, al menos no nos llega tanto. Entonces, pero es otra dermatología, ¿eh? La de los pacientes de piel negra. Es otra dermatología porque sí tienen diferencias en cuanto al tono, pero es más hacia el tono violáceo. ok, ¿Y sabes también en cuál lo he visto? En los pacientes que tienen EPOC. Esos pacientes hacen, todo lo hacen violáceo. Obvio por falta de circulación y todo, pero todo es violáceo, entonces sí te llegan a confundir, porque puede parecer líquen plano, puede ser farmacodermia, puede ser psoriasis, y en realidad es por la falta de oxigenación que tiene a nivel sistémico. ok, gracias Diana. Blanca, Diana, creo que pregunta por Ok, ahí. fíjate que tengo, pues la verdad solo me queda una pregunta acá del doctor Crispín Miguel Santiago. Dice, ¿es más susceptible el diabético para este tipo de reacciones? O sea, por el hecho de tener diabetes. sí, lo puse en los factores predisponentes, pacientes que tienen polifarmacia. Diabéticos, número uno, porque tenemos un buen en México. Número dos, pacientes con artritis reumatoide. Pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y pacientes con enfermedad renal crónica. Todos son más susceptibles por la polifarmacia. Y los viejitos, o sea, los pacientes geriátricos. Ok, y bueno, insisto, creo que el tema definitivamente es farmacodermias, pero pues todos tenemos muchísimas preguntas acerca de la piel y hay quien no quiere dejar pasar la oportunidad de preguntarle a la experta. Entonces te voy a leer esta pregunta, Diana, de Facebook, de parte del doctor Solís, que nos habla, bueno, la pregunta es un poco más relacionada con melasma. ¿Sí? Algo muy puntual que nos pudieras comentar acerca de la fisiopatología y el tratamiento, porque aquí él nos dice que al parecer era por alguna deficiencia de alguna sustancia. Bueno, creo que es al revés, pero bueno, algo muy puntual, Diana, en ese sentido. Melasma por deficiencia de algún... No, es creo que todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, un comentario puntual acerca de melasma, sobre su fisiopatología Te y voy el a tratamiento. contar algo de melasma, que sí hay una deficiencia, sobre todo de vitamina B12. Eso se está apenas estudiando. Entonces, no tengo la certeza, pero por ejemplo, la hiperpigmentación lingual puede ser también una deficiencia de vitamina B12 y que al momento de que nosotros ya le damos la sustitución al paciente, se quite esa pigmentación, pero no ha sido así con melasma. La fisiopatogenia es muy complicada, tiene tiene un inhibidor de tirosinasa que hace que se pigmente la piel. Entonces, no hay realmente nada bien porque esto a la larga va a seguir siendo un coco para el dermatólogo el melasma, porque todavía ya se había encontrado que el ácido tranexámico no tenía recaídas, pero sí hay recaídas. Yo ya tengo un par de pacientes que han tenido recaídas a pesar de darles ácido tranexámico. Pero sí, no, es más complejo, el melasma es más complejo. Y la mancha posinflamatoria, si se fue a dermis, ya valió el paciente, o sea, se va a quedar con su mancha. Por ejemplo, en eritema pigmentado fijo, por eso da ese color gris, porque se queda la Ujú. mancha ahí. Y es imposible sacar ni siquiera con triluma, ni con hidroquinona al 4 solita. Entonces es más complejo, pero es tema para otra cosa. Para otra sesión, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pero no queríamos dejar de leer esta pregunta, ya que pues muchos médicos siempre están al pendiente de nuestras sesiones, ¿no? Muy bien. Y tenemos también otra pregunta de la doctora Laura Rodríguez, que nos dice, en la eritrodermia psoriásica, ¿qué tipo de medicación es la más recomendada? Si se generó una farmacodermia al metotrexate y al alquitrán de hulla. No, pues es que aquí en psoriasis, si no usas metotrexate, puedes usar azatioprina y ciclosporina. La verdad es que no les va tan bien. Lo mejor es el metotrexate. Ya hay respondedores lentos y rápidos.
Pero si no quieres usar alquitrán de olla, puedes usar biológicos. Y el mejor biológico hoy por hoy es el Ixekizumab para psoriasis, hasta ahorita. Hay mucho más, pero hasta ahorita es ese. Pero bueno, el costo también, ya saben, es una interleucina 17-23. Entonces, muy bueno, les va súper bien. Tienen, se aclaran las lesiones muy pronto. Ok. No, no, vía oral mejor no. Si es una eritrodermia, es más, a veces hasta usamos esteroide para quitar el proceso inflamatorio y ya después empezamos a usar biológicos. Porque Ok. el esteroide sigue siendo una maravilla y en un país que tan pobre como nosotros, pues tenemos que seguirlo usando. Ujú. Bueno, sí. Tomar optimizar esos recursos, ¿no? Que están mucho más a Así la es. mano, sobre todo Así los es. pacientes. Sí, Ujú. y también nos preguntan, ¿hay descritas algunas escalas para considerar el diagnóstico de farmacodermias, como la escala de Naranjo? ¿Qué tan útil puede ser? Sí, es útil a nivel hospitalario. Sí, olvidé en la plática ponerlas, sí las tenía, pero supuse que ya era demasiada información. Hay una tabla para necrolisis epidérmica tóxica, hay una tabla para Steven Johnson, hay una tabla de DLQI para supervivencia de estos pacientes porque se quedan con un trauma psicológico y entonces hay que volverles a decir a los pacientes, hablar con ellos, porque después ya te están preguntando si pueden tomar chochitos, si pueden tomar cualquier cantidad de medicamentos, entonces sí se quedan con eso, pero sí hay tablas, son válidas y se pueden hacer también para trabajos de investigación. Pero sí, bueno, no las puse porque supuse que ya era demasiada información. Pero ya sé que a los internistas les encanta, ¿verdad? La debí de haber puesto. Pero sí, sí hay, y sí sirven. Ah, Ujú. bueno, ya tenemos más tarea para hacer, ¿no? Blanca, creo que hay otra pregunta en el chat. Sí, fíjate, bueno, hay un comentario nada más en relación a que pues ya hay algunos estados donde, digo, por que estamos empezando a ver pues ya pacientes afromexicanos, como en el estado de Guerrero. Digo, pues eso será algo que con este movimiento de población, bueno, pues empecemos a ver y pues van a ser retos que nos vamos a enfrentar a salud más adelante. Y bueno, también hay acá, digo, a mí me encanta la diabetes. La doctora Débora Socorro Morales menciona si los análogos del GLP-1 se asocian a alguna farmacodermia. No, no, yo no, es que, sabes, en eso no tengo experiencia porque no lo he visto. Tal vez en el hospital ya esté llegando, pero a nivel de consulta externa no lo he visto. Yo tengo 7 años que me salí del IMSS y en realidad, después de ver tanta farmacodermia a nivel hospitalario, en consulta externa si acaso veo eritema pigmentado fijo, Ponfolix, difícilmente veo eritrodermias, sí he visto, pero casi siempre son por psoriasis, pero al momento no me ha llegado. Y lo que he leído no es lo más común. Lo que sí vi es una alergia a insulina, pero en Alemania. Sí se hizo un estudio, pero a estos inhibidores no lo he visto o no lo he leído. Pero pues habrá que revisar ustedes que tienen tanta farmacología en sus manos. Habrá que revisar cuál de estos puede provocar. Digo, Y y cuando creo ya que llegue algún caso, lo vamos a publicar. Perdón, Blanca, adelante. no, y es que apenas digo, también hay algunos medicamentos que están como muy nuevos, ¿no? O sea, que habrá que ver su más grande distribución en las poblaciones, o sea, porque también digo, estos medicamentos todavía están siendo no tan fáciles de acceso a la población en general, entonces, y pues a distinto tipo de poblaciones que como ya mencionó la doctora, digo, obviamente también tiene que ver pues como esta predisposición genética y cosas de ese tipo que cuando son medicamentos que no son de difusión tan alta, pues pudiera ser todavía que la historia la estemos escribiendo, ¿no? Entonces, digo, siempre estar como muy alerta a esa situación Ujú. y digo, bueno, al final, como mencionó la doctora Vera, creo que por eso es muy importante que podamos estar notificando a COFEPRIS o a nuestras autoridades de salud o a nuestras autoridades de vigilancia farmacológica este tipo de reacciones, ¿no? Porque al final las historias las estamos con tanta cosa nueva que sale, pues obviamente hay historias que todavía estamos escribiendo, ¿no? Entonces creo que eso es importante Ahí también tener está. en cuenta.
Ahí está también, bueno, quiero saludar también a la doctora García Peña, un saludo y a todos mis amigos internistas, tengo muchos y muy buenos, pero con esto que decías tú, yo lo dije desde un principio en una frase que acuñaron de que todo es posible con los fármacos, todo puede aparecer y la gran cantidad de lesiones cutáneas es impresionante todo lo que puede formar o hacer un fármaco. Por ejemplo, los biológicos, los inhibidores de interleucina, yo ya no toqué nada de eso, lo que nos ponen radiofármacos, todo eso nos puede provocar alergia. Todo es externo y Claro. nuestro cuerpo reacciona. Y dependiendo de nuestra genética es como va a aparecer esto. Entonces, mientras más medicamentos nuevos haya, tenemos que estar más despiertos, sobre todo a nivel hospitalario, insisto, porque el paciente que va grave va a ir al hospital, no va a ir con los dermatólogos, que Claro. me da mucha tristeza, pero deberían de ir. Ujú. Sí, ya que lleguen con un diagnóstico al hospital, por favor, ¿no? Sí, Sí, porque así no, bueno, a veces es que sí hay mucho desconocimiento de la piel y entonces así ya no se confundiría. Por ejemplo, necrolisis epidérmica tóxica y síndrome de piel escaldada es igualito. Solo saber que el síndrome de piel escaldada es en niños, es por fagos de estafilococo y el otro es por fármacos. Entonces, sí es un gran dilema, ¿eh? Y cada vez que hay una farmacodermia, pues sí empezar a investigar, porque los y pacientes, perdón. perdón, doctora. Y sobre todo el tiempo, ¿no? Esa parte que dice que el retraso del diagnóstico puede ser vital. O sea, porque, digo, tiene uno algunas veces, y repito, ¿no? Algunas veces son de alta sospecha, ¿no? Entonces empieza a haber alteraciones en la mucosa, estás viendo algún tipo de reacción que no es lo habitual y a veces el tiempo es importante, ¿no? Hay veces que el paciente de pronto peregrina y entonces cuando ya llega al hospital, o sea, ya llega en una situación en la que sí tenemos que hacer los scores, estos como por ejemplo para Ned, para Steven Johnson, que terminan en terapia intensiva porque al final se comportan como un gran quemado, ¿no? Y no Exacto. todos estamos, no todos los lugares estamos como, pues digo, pues de pronto pues para poder atender este tipo de complicaciones tan aparatosas, ¿no? Que sí son aparatosas. Entonces, no hay nada mejor que la educación al paciente, la educación al médico de primer contacto, la educación a nosotros, digo, con este tipo de pláticas que al final hacen que estemos como más atentos a este tipo de situaciones y la detección a tiempo, que al Así, final creo que eso es bien importante. así es. Y yo tengo una más. Karina, ¿tienes alguna otra? No, Blanca, si quieres leer la pregunta, por favor. Acá tengo una del doctor Julio César Cabrera. Dice, hablando de salud pública, ¿qué tan apagados seguimos con el reporte de COFEPRIS de las farmacodermias? ¿Será más común la farmacodermia con medicamentos genéricos? No, es por igual. Es como les digo yo a los pacientes, o sea, los genéricos los utilizamos en institución. Imagínense qué grave problema sería que los genéricos causaran más farmacodermias que los otros. Lo de llamar a la COFEPRIS y hacer el reporte, tú sabes que eso es totalmente administrativo y es totalmente lleno de topes. Te ponen un tope, otro, no dan ganas de reportar nada. De verdad es nefasto su plataforma y todo, es muy difícil. Digo, yo si lo hago es cuando de veras veo que algo es muy raro o sale fuera de la normalidad de mi consulta. Y si, por ejemplo, tengo que declarar alguna enfermedad infecciosa, te dicen que tienes que estar total y absolutamente segura. ¿Cómo? O sea, si tengo una sífilis, ¿cómo le voy a sacar a lo mejor una fluorescencia o algo si el paciente no tiene dinero para que yo lo compruebe? Entonces, ¿para qué lo reporto? Entonces, sí es totalmente muy apagados estamos, ¿eh? Para estar reportando todas las farmacodermias. No sé si se haga a nivel hospitalario, cuando uno emite el diagnóstico, yo creo que sí. Hay algunos hospitales que tienen estos comités de farmacovigilancia, entonces yo creo que también eso es algo bien importante, divulgar, ¿no? O sea, decir, hola, tenemos un departamento que Claro. se dedica justo a eso, porque muchos hospitales lo tienen y muchas veces es la desinformación en el día a día que de pronto no sabes que tenemos un departamento que se dedica a esto, ¿no? Pero bueno, también cada vez, bueno, al menos hablo desde mi trinchera, pues sí, de pronto vemos que hay más, pues un poquito más de involucro
de estos departamentos en los hospitales. Y digo, bueno, pues yo creo que ellos estarán como más entrenados en esta situación de hacer lo administrativo de lo imposible a lo posible. Exacto. Así es. Sin duda. Y bueno, creo que ya no se ha generado ninguna otra pregunta o comentario, solamente felicitaciones, doctora Diana, de verdad, muchísimas gracias, Gracias a porque usted. tu ponencia, como siempre, ha sido brillante. Creo que nos has venido a recordar muchas cosas y a enseñar otras más, ¿no? En esta noche. Doctora Gracias. Blanca, muchísimas gracias por la moderación en esta sesión de preguntas y respuestas. Queremos seguir siendo inclusivos en este colegio, así que esperamos la participación de otras filiales también en nuestras sesiones académicas. Estamos cerrando en este momento con casi 800 asistentes. Santo. Bueno, santo Dios, sí, y a los cuales les damos las gracias y los Gracias. esperamos la siguiente semana. Diana, ¿algún comentario final, puntual para nosotros? ¿Alguna recomendación para cerrar esta sesión en esta noche? Bueno, la dermatología es tan fácil que solo tienen que observar. No pasen desapercibida la piel. Les vale, van y se van a lo más importante, que entiendo por gravedad, pero la piel hay que verla y saberla escuchar. Eso es lo más importante. Cuando uno ve, es una ventana a la medicina interna. Ustedes pueden encontrar gran cantidad de enfermedades relacionadas a algo interno que se darían de topes, decir, ¿cómo no lo pensé? Entonces, creo que antes es el primer paso de la investigación es observar. Entonces, el internista es muy acucioso, notas muy padres, pero si no los vemos al paciente y no lo sabemos describir, tampoco yo puedo ayudar, porque a veces me los describen y digo, ay, no, Dios, tiene unos granos, pues no, granos de micetoma, tiene una roncha, es urticaria, entonces tienen que aprenderse el vocabulario de los, que no es tan difícil, es todas las lesiones elementales y verán que dan el diagnóstico, es sencillo, pero bueno, cada quien en su ramo, yo respeto muchísimo a los internistas y ellos siempre me han ayudado, sobre todo para llevar a estos pacientes graves a un buen estado de salud, pero sí tienen que ver y por eso les puse muchas imágenes para que se les graben. Sí. Eso es todo lo que yo puedo aportar. Mucha aportación. Muchísimas gracias, Sí. Diana. Gracias, Insisto. Muchísimas gracias. gracias, Blanca. Hasta Y luego. gracias a todas las personas que han permanecido conectadas hasta este momento. Nos vemos la próxima semana. Buenas Gracias, noches. hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Bye bye. Bye.